Seguimos en el capítulo 8 de Eclesiastés. Vamos a ver la segunda parte, versículo 9 al 17, que ya estuvimos viendo un poco acerca de esta idea de que a veces pasan cosas que son indignantes, cosas que molestan, cosas que provocan ira santa, ¿sí? Porque indignación por cómo es el mundo. La injusticia es una de esas cosas que indignan, también es una de esas cosas que dice Eclesiastés que pasan en el mundo. Y lamentablemente el hombre es injusto por naturaleza. Se nace y si no tiene el Espíritu de Dios en él, se va a inclinar siempre hacia la injusticia. Así que la vida es, entonces, mayormente injusta. Y terminan pasándoles cosas malas a los justos y cosas buenas a los injustos, a los impíos. Y de eso se trata, en parte, más que nada, el capítulo o el pasaje de hoy. Y de estas injusticias, más injusticias en la vida. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 9. Vimos la semana pasada cómo comportarnos delante de las autoridades. Sigue diciendo, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es decir, siguen viendo el comportamiento de las personas, a veces se dan estas cosas. Más relacionado un poco con lo del anterior, de las autoridades. Tiene que ver con la opresión del hombre por el hombre. Esto es una frase que se utiliza creo que en filosofía. Opresión del hombre por el hombre. Y esas son cosas que pasan. Y tenemos el ejemplo de, bueno, ahora ya casi no hay día, no diría que se eliminó por completo en el mundo, porque calculo que en algunos lados hay, pero casi por completo se eliminó la esclavitud que antes había. Antes la esclavitud era cosa de todos los días, era algo normal. Además era impensado vivir sin esclavos, sin gente que era tomada como de menos valor. Entonces esta que vale menos es la uso. Y no es que la contrato, sino que la uso. Eso es opresión del hombre por el hombre, eso es el tiempo en el que un hombre se enseñorea sobre otro para mal y le hace daño, se pone por encima y le hace daño. ¿Sí? Las autoridades a veces pueden hacerlo. De hecho, sigue pasando a día de hoy. Muchos países adoptan un sistema de gobierno que es opresivo para el pueblo. Y tenemos ejemplos. Venezuela, donde hay una dictadura, Nicaragua hay una dictadura, Corea del Norte hay dictadura. Después tenemos de menor escala, una opresión de menor escala, pero también en nuestro país, Argentina, también tenemos cierta opresión de las autoridades sobre el pueblo. El hombre se enseñorea del hombre para mal, ya, para hacerle daño. Son varios países, Canadá, Francia, donde las autoridades toman un rol opresivo, avasallan las libertades de las personas y concentran el poder para sí. Y esto no es nada sorprendente cuando vamos al primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 8, es cuando Israel le pide un rey a Samuel y les da una advertencia. El rey vendría a ser el gobernador, ¿sí? el monarca, el presidente. Entonces, cuando haya alguien que tenga esa autoridad, ese poder, va a pasar esto, dice. A partir del versículo 11, vamos a leer algunos versículos, capítulo 8 de 1 de Samuel, versículo 11 en adelante. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo en que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y sus pertrechos de sus carros.
Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales o sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y así sigue. Es decir, cuando haya alguien que concentre mucho poder, sí o sí va a terminar enseñoreándose de su pueblo. Por eso digo, sigue pasando. Hoy en día hay un sistema de gobierno que tiene como fin, como objetivo esto, diezmar al pueblo para enriquecer y fortalecer a los líderes. Y son esos países que di como ejemplo. Pero también, como dije antes, el tema de la esclavitud, que ahora ya no hay tanto, pero que se soluciona en el Nuevo Testamento, o ya en el Antiguo Testamento Dios empezó a regular la esclavitud. No se la sacó de golpe, porque Dios no hace las cosas generalmente de golpe, porque eso puede traer otros problemas. Imagínense, yo tengo 20 problemas, Dios me los saca de golpe y ya no tengo ningún problema. Lo que pasa ahí es que ahora tengo espacio para meter no solamente 20, sino 30 problemas, porque estoy tranquilo, porque tengo libre el espacio. Entran más problemas de golpe, nuevos, difíciles, desconocidos. Entonces, Dios va sacando los problemas de a poco. La esclavitud es uno de esos, y en el libro o en la carta de Pablo a Filemón, ya directamente da a entender Pablo que la esclavitud no va más, porque le dice a Onésimo que reciba a Filemón, que se escapó, Filemón, le dice a Filemón que reciba a Onésimo, que es su siervo que se escapó, que lo reciba ya no como esclavo, ya no como siervo, sino como un hermano, como parte de su familia. Así que la esclavitud, esa opresión del hombre por el hombre, también va dejando de existir. O se espera que deje de existir, así como la opresión de las autoridades sobre su pueblo. A veces pasa, entonces dice que es que estas autoridades son a las que uno tiene que respetar, terminan enseñoreándose de su pueblo. Y la esclavitud es como un extremo de esa opresión. Continúa en el versículo 10. Asimismo, es decir, también, he visto a los inicuos sepultados con honra. Y acá empiezan las cosas injustas o desigualdades, dice la Reina Valera. Mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Se dio cuenta, miró, observó y se dio cuenta Salomón de que a veces los inicuos, los impíos, los malvados eran sepultados con honra, es decir, con una fiesta, con no una fiesta de alegría, de por fin se fue, sino lo vamos a extrañar. Y eso pasa, ¿sí? Hablando de las autoridades, ha pasado con presidentes, sobre todo presidentes recientes, de los mismos países que dije, Venezuela, acá en Argentina también se toma o se recuerda con honra, e incluso también sus funerales han sido públicos para honrar la memoria de un hombre que fue durante toda su vida inicuo, fue un ladrón o fue un estafador o fue un mentiroso o se enseñoreó de su pueblo teniendo la autoridad y fueron sepultados o fue hecho su funeral con honra por el pueblo y hoy se los recuerda como héroes. Y eso es lo que dice que pasa a Salomón. Tenemos el ejemplo reciente nosotros acá y en otros países con presidentes. Así que esto claramente es cierto. Él lo veía en aquella época y hoy sigue pasando. Hoy se sigue poniendo en un lugar los inicuos que no les debería corresponder. Un lugar de honra, un lugar de respeto que no les corresponde. Que les corresponde a los justos, que dice que a veces los justos son
tratados como si fuesen inicuos y se los olvida, incluso en los lugares donde habían actuado con rectitud. Al inicuo se le opone honra en alta estima y al justo, dice Salomón, se lo trata como impío, como si hubiese sido nadie, como si no hubiese hecho nada bueno por nadie durante su vida. Y el único ejemplo que se me vino a la cabeza con esto, el ejemplo perfecto para esto es el propio Jesús. Vamos a leer Marcos capítulo 6. Marcos 6 del 1 al 4. Cuando Jesús estuvo en su propio pueblo. Dice así, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Un justo, perfectamente justo, que no se le daba la honra merecida. Mateo capítulo 28, versículos 13 y 14. Cuando murió, resucitó, y los guardias se enteraron, y los fariseos se enteraron de que no estaba el cuerpo de Jesús donde lo habían puesto. Leemos desde el 12, Mateo 28, 12, 13 y 14. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando con nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, cuando murió y resucitó Jesús, en lugar de reconocer que verdaderamente Él era quien decía que era, simplemente dijeron, no, ustedes vayan y digan, si les preguntan, lo tomaron los discípulos, sacaron el cuerpo de ahí. Él no resucitó, Él no era Dios, Él no era nadie, Él era un blasfemo. Vayan y digan que se lo llevaron. Nosotros nos encargamos de arreglar las cosas por ustedes, decían los fariseos a los guardias. Entonces, entre el pueblo judío, dice el versículo 15, continúa y dice que eso es lo que se cree hasta el día de hoy entre los judíos, que a Jesús se lo llevaron. Entonces, en vez de recordarlo con honra, en donde él vivía, en Judea, en particular en Nazaret, de donde él era, se lo recuerda de esta manera, por lo menos los judíos, no nosotros. Hay gente que lo recuerda así como, bueno, es que era un buen hombre, un buen profeta, murió, y sus discípulos fanáticos se lo llevaron. Son injusticias que ocurren en la vida, que no debería ser así, por lo menos se nos ocurre que no debería ser así, pero así pasa. Es el reino del revés. El mundo está al revés. El versículo 11 sigue, por cuanto no se ejecuta luego sentencia, ¿sí? Hablando de, esto lo podemos relacionar con el versículo anterior, de los inicuos que son tratados como justos, con honra, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto está bastante claro. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, es decir, como no viene un juicio o una consecuencia inmediatamente después del pecado, es decir, instantáneo, un juicio instantáneo, como no pasa eso,
Entonces el hombre dispone su corazón a hacer el mal. ¿Sí? Hago algo mal, no pasa nada, bueno, voy un poquito más hacia adelante, no pasa nada. Cruzo otro límite, no pasa nada, no está pasando nada, bueno, sigo, y así el hombre se inclina directamente a hacer el mal, porque no pasa nada, porque ve que no pasa nada, porque entonces cree que no pasa nada y que no va a pasar nada. Pero claro, no hay juicio inmediato, no hay consecuencia inmediata, porque aquel que paga a cada uno según sus obras no le está pagando. O sea, Dios está decidiendo, no te voy a pagar ahora tu pecado con la muerte, te voy a dejar pasar. Y mañana peca y otra vez, no te voy a pagar ahora, no te voy a hacer justicia ahora, te voy a dejar pasar. Y así Dios tiene paciencia y deja pasar pecado tras pecado nuestro y de todo el mundo. Por eso el mundo sigue en pie. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios deja que la gente peque y no le da a cada uno según su obra inmediatamente? Si uno podría pensar, bueno, si Dios castiga inmediatamente el pecado, entonces la gente va a dejar de pecar. Porque si no lo castigo y porque no lo castigo la gente sigue pecando, si lo castigo entonces deja de pecar. Puede ser, pero Dios tiene sus motivos para dejar, para permitir el mal. Uno es darse a conocer. Dios se da a conocer de esta manera. Vamos a leer Romanos 9, versículo 22. ¿Por qué no hay juicio inmediato? ¿Por qué entonces Dios permite que el hombre disponga su corazón a pecar? Uno, para darse a conocer. 9:22 de Romanos. El 21 dice que el alfarero tiene potestad sobre el barro. Y el 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y ahí dice varias cosas. Dice que Dios soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, es decir, les tuvo paciencia, o sea, no los castigó inmediatamente, sino que los dejó y los deja avanzar y crecer. A estos vasos de ira, que son las personas que no van a ser salvas, que son esos vasos que Dios preparó con la misma masa para no salvarlos, para uso deshonroso. Entonces, haciendo eso muestra primero su paciencia, que un Dios santo no castiga el pecado que lo ofende, sino que lo espera, le tiene paciencia, es su paciencia infinita. Después dice claramente, queriendo mostrar su ira. El pecador o el impío acumula ira para el día de la ira. A veces el castigo llega en algún momento en vida y a veces su ira completa se muestra en el infierno. Cuanto más perdone Dios o cuanto más paciencia le tenga Dios al impío en vida, mayor será el castigo con su ira en el infierno. Y dice al mismo tiempo hacer notorio su poder. Es decir, Él muestra su paciencia, su ira y su poder al no castigar al impío de inmediato. No se ejecuta luego sentencia después de hacer el mal inmediatamente porque Él está mostrando estas cosas, su ira, su poder, su paciencia. El poder para castigar, esto lo vimos con Egipto. Ahí Dios mostró su ira, su poder. Y el versículo 23 continúa. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, para mostrar también su gracia, para mostrar directamente la otra parte. A uno les muestra ira, poder, y a los otros les muestra su gloria. Les muestra quién es, les hace, resplandece su rostro, como vimos la semana pasada, resplandece su rostro sobre los otros, sobre los vasos de misericordia.
Si Dios deja pasar el pecado porque así se muestra tal como es Él. Muestra todas sus facetas, todos sus atributos. Y Romanos capítulo 3 nos dice que también se puede ver su justicia. Romanos 3, del 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ahí está Dios mostrándonos, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ahí está, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por no castigarlos antes, ahora muestra su justicia con la fe en Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, al no castigar los pecados de toda la humanidad, quizás en Adán y Eva, y hacer todo de cero, ahora se puede ver su justicia, mediante la fe en su Hijo. Se puede ver como Él es justo al castigar el pecado y al mismo tiempo justifica al salvar al que es de la fe de Jesús. En el Evangelio se ve su justicia. Así que Dios no castiga el mal de inmediato para manifestarse, para mostrarse, para darse a conocer. Pero también Dios permite que pasen cosas malas y permite que le pasen cosas malas a su pueblo para bien de su pueblo. O sea, permite estas injusticias en el mundo que vemos en Eclesiastés porque eso hace bien a su pueblo, son como pruebas. Hebreos capítulo 12, versículo 11, cuando habla de la disciplina de Dios, y la disciplina pueden ser tomadas también las pruebas como disciplina, dice que al principio las pruebas o la disciplina se siente desagradable. Nadie puede decir que la disciplina se siente bien. Pero que después, con el tiempo y con el ejercicio de la disciplina, produce fruto apacible de justicia. Es decir, produce en nosotros paz, que es apacible, y rectitud, eso es la justicia. Es decir, nos transforma, nos hace bien. Pasar por malos momentos, pasar por momentos injustos, ver la injusticia en el mundo incluso, es como una prueba para nosotros que con el tiempo nos transforma y nos da paz y rectitud. Nos hace bien. Que exista el mal nos hace bien. Que el hombre peque nos hace bien. Es raro, pero el mal nos termina haciendo bien. Tenemos el caso de José. A José sus hermanos lo vendieron, lo quisieron matar, no lo mataron, porque Dios intervino, lo terminaron vendiendo. En Génesis 50:20, José le dice, ustedes me quisieron hacer mal, ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo cambió, lo encaminó para bien, para dar vida a muchos. Es decir, José sufrió para su propio bien, pero también encima para dar vida a muchos y salvar y ayudar a muchos. Estas injusticias, esta inclinación que existe de parte del hombre hacia el mal, porque Dios permite, porque no lo castiga de inmediato, termina redundando para bien de su pueblo, y tal vez para bien de muchas personas más, como en el caso también de Cristo. Cuando se le puso Jesús, en el Evangelio de Mateo leemos que se le ponía Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y leemos todo el Evangelio hasta que llega a la cruz
Y cuando está en la cruz, antes de morir, termina diciendo, consumado es. ¿Qué consumó? La salvación de su pueblo. ¿Qué pasó para que él pueda salvar a su pueblo? Para que pueda consumar eso, tuvo que ser blasfemado, insultado, escupido, lastimado y crucificado hasta morir. Él sufrió, él pasó por esta injusticia, él sufrió la inclinación de los hombres al pecado en su carne, en su cuerpo. Después él fue resucitado y glorificado, y con él fue glorificado su pueblo y salvado de sus pecados. Así que Dios permite que pase esto. Dios no ejecuta la sentencia inmediatamente después de la mala obra, y el hombre dispone su corazón a pecar para darse a conocer, para Dios darse a conocer y para bien de su pueblo. Y encima leemos versículos 12 y 13, viendo que el hombre peca constantemente, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dice entonces, el hombre se inclina hacia el mal, hay injusticia en el mundo, pero yo estoy seguro, yo sé cómo funciona esto, porque conozco a Dios. Yo sé que al justo le va a ir bien y al impío le va a ir mal. Por más que parezca que al impío le va bien y al justo le va mal, no es así. Al final se va a hacer justicia. Al final todo va a ser como debe ser. La justicia siempre prevalece. ¿Sí? Aunque el pecador haga mal 100 veces, 1000 veces, millones de veces y prolongue sus días, es decir, intente prolongar sus días, parezca que prolongue sus días, no le va a ir bien, dice el versículo 13, ni le serán prolongados sus días. Y a los que temen a Dios les va a ir bien. Fíjense que la diferencia, y está bastante clara ahí, la diferencia es que uno teme a Dios y el otro no teme a Dios. Ahí está la justicia, que es la que manifiesta que leímos en Romanos 3. La justicia de la fe en Jesús. Y se manifiesta así. Unos temen, otros no temen a Dios. Unos tienen su inclinación constante a hacer el mal y no temen, y los otros intentan detener el pecado, intentan volverse rectos, como dijimos recién, rectitud. Esa es la diferencia entre uno y otro. Al final va a haber justicia, dice Eclesiastés, siempre. El que teme a Dios le va a ir bien. Proverbios 14, 27. Proverbios 14, 27. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Más claro imposible. A ese le va a ir bien. Justicia se va a hacer y le va a ir bien solamente al que a Dios teme. Proverbios también 19, 23. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Bastante claro otra vez. Y al que no tiene temor de Dios, a ese le va mal. Y también lo vemos en Proverbios. Capítulo 10, versículo 27. 10, 27 de Proverbios, el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Lo mismo que dice Eclesiastés, que es el mismo autor, probablemente, de ese proverbio que de estas palabras. El impío no tendrá prolongados sus días. Salmo 36. De Salmo, versículos 1, 11 y 12. La iniquidad del impío me dice el corazón,
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y los versículos 11 y 12 dicen las consecuencias. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Esos, en quienes no hay temor de Dios, terminan así, derribados y no podrán levantarse. Ese es el fin del que no teme a Dios. Y pase lo que pase en el mundo, dice Eclesiastés, al final va a ser justicia. Dios va a hacer justicia. Aunque no la haga ahora, aunque no lo castigue ahora al pecador de inmediato como merece, siempre al final va a haber justicia. Al que teme a Dios y se aparta del mal, a ese le va a ir bien. Al que no teme a Dios y sigue toda su vida dispuesto a hacer el mal, a ese le va a ir mal. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Esto es parecido a lo que vimos antes en el versículo 10. El reino del revés, el mundo del revés. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Efesios 2, versículo 2, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, él tiene autoridad sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre este siglo, esta época. Él es puesto como príncipe y tiene autoridad, y el mundo entero está bajo su autoridad, bajo su mando, bajo su guía. Por eso es el mundo al revés, porque él lo dio vuelta. Él pervirtió la justicia. Él provocó, generó, creó un sistema, aprovechándose de la inclinación de los hombres a hacer el mal, que termina siempre en injusticia. Y entonces vemos estas cosas, que al impío, que merece castigo, lo vemos en honra, lo vemos que le va bien en la vida. Y mientras lo hacía se me vino a la cabeza el caso de este muchacho cantante, elegante, el muchacho ese. Le fue bien, fue famoso, ganó millones haciendo tratos con la autoridad, el gobierno de turno, y después de un tiempo cayó preso. Cayó preso por, no recuerdo qué caso, por secuestro, por robo, no me acuerdo por qué. Pero ahí vemos las dos cosas. Vemos, por un lado, que al impío, al corrupto, al ladrón, le empezó a ir bien, tuvo éxito. Que por momentos parecía que no iba a tener ninguna consecuencia, que iba a ser así toda su vida, que nunca nadie lo iba a detener, hasta que cayó. Y al final, como dice Eclesiastés, se hizo justicia. ¿Qué pasan las dos cosas? Al impío que parece que le va bien, pero al mismo tiempo al impío que termina yéndole mal. Y después el caso opuesto, del justo que le pasa como si fuese impío, es el obvio caso de Job. Que hasta Dios mismo dice en el capítulo 2, versículo 3, que lo arruinó sin causa. Le dice a Satanás, me incitaste a que lo arruinara sin causa. Es decir, Job, para Dios incluso, para Dios, Job no merecía eso que le estaba pasando. Job era un justo al que le ocurría cosas de impíos. Y sus amigos, como lo vimos, le decían, vos sos un impío y por eso te está pasando eso. No comprendían esto que dice Eclesiastés. Que hay justos a los que les pasa como si fuesen impíos y hay impíos a los que les pasa como si fuesen justos. Eso no lo sabían ellos. El conocimiento de Dios, eso también lo vimos, era limitado. Tenían buena intención, pero era limitado. Y después el otro caso obvio es el de Cristo. Según a los Corintios 5:21 dice
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segundo de los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, al que no pecó nunca, por nosotros lo hizo pecado. Dios a él lo trató como si fuese un pecador, como si hubiese pecado, ¿sí? Lo trató como pecador. Él fue el justo tratado como pecador. El ejemplo perfecto de esto, para que nosotros fuésemos tratados como justos. ¿Sí? De hecho, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que fue el justo por los injustos. Así directamente, ese intercambio, el justo por los injustos. Y nosotros en su lugar, por supuesto. Así que estas cosas, estas injusticias pasan. Y como estas cosas pasan, fíjense que el versículo 15 repite la idea de la alegría. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Otra vez la misma idea. Fíjense en la insistencia de Eclesiastés en disfrutar lo que se tiene, de estar contento con lo que se tiene, con lo que se obtiene incluso de nuestro esfuerzo. Pablo dice algo parecido en una de sus cartas, dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Contentos, dice. Pero no como que, bueno, no me queda otra, sino contentos. Entonces, gozar, beber, comer, sí, cosas básicas que mucha gente no tiene, es para celebrar, es para estar contentos. Y dice, esto le quede, que estas cosas le queden, ¿sí? Que estas cosas guarden, retengan. Es bueno que uno retenga estas cosas en su corazón, que acumule estas pequeñas cosas buenas de la vida. Entonces es como si pusiéramos estas cosas en una balanza, tenemos toda la impiedad en el mundo, de un lado que hace peso, que molesta, que indigna, pero del otro lado tenemos estas cosas que nosotros tenemos que guardar y poner del otro lado de la balanza, no para equilibrar, sino para que sea más pesado esto que es bueno. ¿Sí? Guardar, acumular, hacer peso, como dice 2 Corintios 4:17, peso de gloria. Que ahí Pablo dice que todo lo que nos pasa, todo lo malo que nos pasa en el mundo, dice toda esta tribulación momentánea acumula un peso de gloria para nosotros. Es decir, tenemos, por un lado, en la balanza la impiedad y la injusticia, que a veces está afuera y a veces nos toca, y del otro lado tenemos estas pequeñas cosas que Dios dice que hay que guardar, que hay que retener, y la propia gloria que Dios nos acumula en el cielo por sufrir las impiedades y las injusticias del mundo. Así que claramente está la balanza inclinada a nuestro favor. Y eso es lo que nos quiere hacer recordar Eclesiastés, que la balanza está a nuestro favor. Injusticias, impiedades, problemas, todo, pero la balanza está a nuestro favor. Y los versículos 16 y 17 leemos: Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, es decir, el trabajo, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, hay gente que no deja de trabajar, que no deja de hacer cosas, como el hombre que vimos hace unos domingos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Es decir, el hombre se esfuerza toda su vida para alcanzar algo, pero las obras de Dios, es decir, lo que hay para alcanzar,
es inalcanzable. Es decir, lo que Dios hizo para que el hombre pueda alcanzar lo que está disponible es imposible de alcanzar por más que te esfuerces. Vas a alcanzar una parte, lo que te corresponde. Esto de comer y beber, fíjense que no sé si se recuerdan que varias veces dice esta es su parte. Es decir, hay mucho en el mundo que Dios puso, pero cada uno tiene su parte. Y por más que te esfuerces no vas a tener más que eso. Así que las obras, los caminos, lo que Dios dispuso en la vida para los hombres es incomprensible. Podemos tener una parte, pero los caminos de Dios son incomprensibles. No podemos entender todo lo que Dios hizo y hace por y para nosotros, o por y para su creación, o en su creación o con su creación. No podemos comprender totalmente la vida. Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables e inescrutables. Los caminos, las obras de Dios. Y como la vida es así, de incomprensible, de inalcanzable, de hacer todo lo que uno quiera hacer, hay que, por un lado, recordar lo que vimos acá, y la balanza está a nuestro favor. Y por otro lado, confiar en el buen pastor. Vamos a leer Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 18. Juan 10, del 7 al 18. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y será un solo rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es el buen pastor que nos guía, nos lleva, nos trae, nos hace caminar, nos hace descansar, nos hace cansar y después nos fortalece en medio de la vida en la que vivimos, en medio de este mundo complicado en el que estamos. Y para terminar vamos a leer el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados de pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a orar y terminamos el culto de hoy. Padre, te damos gracias por habernos hablado claramente a través de tu palabra en el libro de Eclesiastés. Entendemos que el mundo es como es, porque el hombre es como es, y el hombre es así porque vos lo permitiste. Y lo permitiste y lo permitís porque así te das a conocer. Porque así das la oportunidad al hombre de tener el privilegio de conocerte, y conocer al Dios, creador de todo lo que existe. Te damos gracias por esa posibilidad, ese privilegio, por elegirnos para darte a conocer de tal forma. Ayúdanos a ver las cosas buenas de la vida, para guardarlas en nuestro corazón y que la balanza la veamos equilibrada a nuestro favor, porque ya está así, pero necesitamos verla y entenderla. Y que nuestros ojos estén puestos en el buen pastor, para no perdernos, ni siquiera cuando andemos en valle de sombra de muerte. Nuestra vida es tuya y es para tu gloria, porque para eso nos creaste. Así que te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.